IPTV, la información especializada, siempre a tu alcance. Muy buenas tardes, estimados amigos. Una vez más estamos acá reunidos a los efectos de poder realizar un conversatorio sobre un tema de mucha actualidad que tiene que ver con el feminicidio, para cuyos efectos hemos invitado a dos distinguidas abogadas ampliamente conocidas en el foro jurídico. Por un lado, a mi mano izquierda tenemos a la doctora Rosa Mavila León, que es profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido congresista y actualmente también ejerce la docencia en la maestría. A mi mano derecha tenemos a la doctora Beatriz Mejía Mori, que ha sido directora general de la Academia de la Magistratura y del Centro de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Es profesora del curso de Metodología e Investigación Jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Una vez hecha la correspondiente presentación, quería también agradecer al Instituto Pacífico y a la revista Actualidad Penal por el soporte tecnológico que nos están brindando para los efectos de poder realizar el presente conversatorio. Una vez hecha la correspondientes anuncios, vamos a pasar con ruedas de preguntas, para cuyos efectos la primera pregunta, doctora Rosa Mavila, es: ¿por qué razones usted consideraría que hay un aumento cuantitativo y cualitativo de la violencia en agravio de las mujeres, a pesar de todas las manifestaciones públicas, a pesar de las normas que se han promulgado, el hecho mismo de haberse tipificado dentro de la legislación penal el denominado delito de feminicidio, que son esfuerzos planteados con la finalidad de intentar que disminuya la violencia en agravio de las mujeres? Sin embargo, parecería que está sucediendo todo lo contrario. Hay un aumento significativo. ¿Y cuáles considera usted que serían las razones por las que hay ese aumento, ¿no? Bueno, en primer lugar, Lucho, gracias por la invitación. Saludar también a la doctora, con el que esperamos haya un auspicioso compartir y de repente un debate adecuado. Bueno, las razones del incremento de la violencia en el Perú contra las mujeres, ¿no? Yo creo que de fondo son razones históricas. O sea, no podemos decir contentarnos con el argumento de que siempre ha habido violencia, ¿no? Está el debate frente a cualquier forma de transgresión y de criminalidad. Recuerda que un exministro del Interior cayó por el debate en relación a si la criminalidad y su aumento era un tema de percepción o de incremento real. Hay factores estructurales, el incremento de la población, la migración no armónica en nuestro país, pero yo creo que de fondo también está lo que los abogados y las abogadas conocemos como el principio de primacía de la realidad, ¿no? O sea, yo creo que cada vez es más obvio, es más notorio un hecho significativo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Y no solo contra esa violencia, sino con la falta de voluntad política del Estado para atender la violencia. Yo no quiero decirlo solo simplemente para comenzar. Yo creo que desde las viejas leyes contra el maltrato, por ejemplo, y digo viejas desde mi punto de vista generacional, por ejemplo, desde la ley de Lourdes Flores, de Beatriz Merino y demás, yo creo que toda esa normatividad ha sido útil muy parcialmente, tiene más un contenido y un carácter simbólico. Yo creo que de fondo lo que se requiere es una política de Estado integral a distintos fenómenos de violencia contra la mujer. Datos simples, Lucho, ¿no? Para respetar el tiempo, ¿no? El año 2016, el 68% de las mujeres alguna vez han sufrido algún tipo de violencia por parte del esposo o del compañero. Un 64% violencia psicológica, 32% violencia física y 7% violencia sexual. La Policía Nacional, el año 2016, registró en las comisarías 164.488 denuncias por violencia familiar, incrementándose 16.26% respecto del año anterior.
Y entonces hay un aumento del 3% de casos de violencia física del año 2015 al año 2016. Y en las tentativas de feminicidio han aumentado más casos del año 2010, ¿no es cierto?, de 6 casos el 2010 a 21 casos el 2017. Y entonces hay pues en el total de comisarías a nivel nacional, hay un incremento significativo de violencia. Más del 75% del servicio policial en general a la ciudadanía se refiere a violencia en la relación hombre-mujer, a violencia de padres a hijos, en general a formas de violencia, principalmente las que gravitan del hombre sobre la mujer. Claro. Las causas son culturales, económicas, sociales, educativas, y en general también tiene que ver en ello un componente de salud mental que creo que es necesario no ignorar. Muy bien. Beatriz, ¿tú qué opinas sobre el particular en cuanto a la pregunta que he planteado? Y muy pertinente en este momento porque la percepción que tenemos todos y que se haya puesto sobre la mesa de debate público y sobre todo en el escenario legislativo, esta tendencia a sobrelegislar para proteger a la mujer frente a una violencia creciente y que es necesario porque la mujer efectivamente está pagando los altos costos que implica una sociedad cada vez más violenta. ¿A qué me refiero? Que no es que solamente ha aumentado la violencia contra la mujer, es que ha crecido la violencia en la sociedad. Se ha proliferado, se ha multiplicado, tenemos un Estado violento, la clase política sigue todo el proceso de gestación por ejemplo, la emisión de dispositivos legales, las decisiones en el Ejecutivo, y todo se mueve de modo muy violento. Tú abres un periódico y el estilo de hacer política y de dar a conocer a la opinión pública es violento. Entonces tú te sientes agredido, pero esto tiene una explicación. O sea, hay algo que está generando sociedades más violentas en el mundo, no solamente en el Perú. ¿Por qué tenemos tantos índices de delincuencia que son incontenibles y cree la gente que porque cambian al ministro del Interior todo se va a arreglar? Y si el ministro del Interior no resuelve en 3 meses la violencia creciente y la delincuencia creciente en el Perú, entonces es un mal ministro. Lo cual es una locura, ¿no es cierto? Porque el mejor ministro, con todos los dotes sobrenaturales, no va a poder arreglar semejante problema. Porque estamos permitiendo una serie de mecanismos sociales por los cuales se acrecienta la violencia en el Perú. Entonces, en ese reparto de violencia, de gente, como dijo muy bien acá Rosa, hay una afectación de la salud mental de la población. Entonces, gente que está siendo alimentada, por ejemplo, yo he tratado de ver televisión, no puedo ver televisión, porque paso de canal a canal en el cable y todo es violencia y muerte. O sea, la sangre te salta al ojo, no hay nada que, pues, no puedo ver nada, no puedo ver un programa donde tenga paz, tranquilidad, me divierta, ¿no? Me entretenga, me olvide de los juicios, y entonces sea una cosa que me edifique además. No existe. En ningún canal, vas pasando de canal a canal. Entonces yo me pongo a pensar, la gente que está viendo estos programas de televisión, todos impregnados de violencia, y que además te imprimen modelos de conducta que atentan contra la salud de la familia, de las relaciones sociales de pareja, de padres a hijos, de hijos a padres, de hermanos. Todo es una locura lo que ves por todos los medios de información, las películas, el cine, la música. Había una niñita en un micro, me cuenta un amigo, que estaba criminal. Entonces dice que él estaba con su celular, no se daba cuenta, cuando de repente la queda mirando y dice, está chiquita, ¿por qué está cantando eso? Y es que estaba el micro pasando una canción de que dice eso como un estribillo, criminal, y la niñita lo repetía. Eso puede parecer una tontería, pero no es una tontería. A ese cerebro pequeñito, 5 años la niña, se la está programando con que ella era una criminal. ¿No es cierto? Entonces eso parece que no afecta, pero sí afecta a la salud mental. Entonces eso estamos permitiendo como Estado. El Ministerio de Educación, que debería cautelar, por ejemplo, lo que los niños ven en la televisión, en el cine, el teatro, lo que escuchan en la música, el artículo 13 del Código de los Niños y Adolescentes obliga a que las autoridades del Estado cautelen toda la información que llega a los niños. ¿Hay cautela? Ninguna. O sea, el Estado no está cumpliendo su rol para cautelar, empezando por la salud mental de los niños. Y esto, llegas a adultos, mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que todo aquello que fomenta la violencia está permitido. Es lícito, es bueno. Y no hay nada, ninguna política, y muy pertinente, creo que acá el sustento básico de todo este debate es que no hay una política
de Estado que atienda justamente la criminalidad como debe ser atendida. El crecimiento de la violencia y el crecimiento de la delincuencia tienen un trasfondo que es justamente la salud mental, moral, psicológica de nuestra población y que no está siendo atendida. Y creo que ahí finalmente la mujer, como los niños, o sea, todo el desvalido, en una sociedad violenta, el desvalido tiene toda la de perder. Entonces no es que se agreda a la mujer porque es mujer, yo te pego porque eres mujer, te pego porque eres mi pareja, ¿no es cierto? Me estás pidiendo plata que no tengo, porque no tengo trabajo, o porque la plata que tengo, que mi ingreso no me alcanza, y me pides plata. Entonces yo te pego, o si no te mato, porque vienes acá, solamente tú eres una pedidora de plata para darle comer a mis hijos, para todos los gastos que necesites. Entonces hay un reparto de violencia en el cual el hombre se siente que va a reventar. No estoy justificando al hombre que violenta a las mujeres, que les pega, las maltrata o que las mata, definitivamente. Pero hay una explicación de orden social que tiene que ver con la situación económica de nuestro país, que tiene que ver con la permisión de políticas remunerativas, de ausencia de derechos laborales, de restricción cada vez más creciente de los derechos de los trabajadores, que en lugar de estar más bien ampliando el ámbito de garantía de vigencia de los derechos de los trabajadores es todo lo contrario. Entonces, gente que trabaja 12 horas, que se moviliza 3 horas para llegar al trabajo y 3 horas para regresar a su casa, que duerme 4 o 5 horas para ganar 800 soles y no le alcanza para comer y ni darle comer a sus hijos, es casi imposible pedirle que no sea un hombre violento. Entonces, tenemos aquí una serie de mecanismos por los cuales las políticas de Estado están fracasando. No solamente en lo que respecta a criminalidad, no solamente en lo que respecta a violencia, sino en lo que respecta a toda la política económica, el manejo del sentido de justicia en las políticas sociales. Sí, mira, ya que has hablado y has mencionado el concepto de justicia, en nuestro país en los últimos años se han hecho una serie de reformas al sistema legal, entre los cuales prevalece la incorporación del denominado delito de feminicidio, que evidentemente ha creado una serie de expectativas del rol que le compete a la justicia para resolver un problema de violencia en los términos como lo estamos explicando. Pero también hemos visto que la violencia en alguna medida también está institucionalizada de una manera sublimada, porque muchas veces la opinión pública se pregunta y no logra entender cuál es el rol de la justicia en la administración de estos hechos y de qué manera la justicia sanciona. Porque claro, las razones sociológicas son importantes, pero en última instancia es el sistema normativo, el sistema de justicia el que tiene que tomar una posición respecto a los hechos a través de una sanción. Pero vemos también que el sentido de la sanción es incompatible con las expectativas que tiene la ciudadanía, porque la mujer no solamente es objeto de violencia en los términos informales, entre comillas, como tú acabas de manifestar y tú también, Rosa, sino que también los pronunciamientos de la justicia son aparentemente incomprensibles por emplear un término mínimamente razonable, ¿no? Entonces vemos que también hay una forma sublimada de violencia contra la mujer, porque no solamente la violencia física, sino el padecimiento que sufre la mujer cuando tiene que recurrir a la justicia y de alguna manera ritualiza la lesión de la cual ha sido víctima, pero a través de una institución que se supone ha sido creada a través de la ley para satisfacer esas expectativas. ¿Cuál es tu opinión? A ver, Lucho, yo sí creo que no deberíamos decir que es posible pegar a las mujeres por los hombres, explicándolo por razones de violencia estructural. Yo creo que sí es posible exigir a nuestros hombres, a pesar de los problemas estructurales en los que nuestras mayorías viven, que construyan una cultura distinta en la relación hombre-mujer, que no encubra o no legitime, no comprenda, entre comillas, bajo ningún matiz, la violencia de un género sobre otro o la violencia por razones de edad o de raza o de cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, tú has aludado una idea central. La víctima, como dicen los victimólogos, Hirsch, por ejemplo, ¿no? La víctima de la vida se convierte pues, en la víctima del proceso. Estos días lo estamos viendo de un modo evidente, ¿no? O sea, el caso de Arlet Contreras, ¿no? Que francamente los argumentos formales no resisten, ¿no es cierto?, un argumento de
de criterio de equidad que tiene la mayor parte de la ciudadanía. Y no podemos poner por delante el hecho de que no se formalizó debidamente el tipo penal, cuando todos los que estamos sentados aquí sabemos muy bien que los jueces pueden adecuar el tipo penal en un proceso que está en ciernes en la judicatura. Yo he tenido estos días un caso bien interesante, no famoso pero interesante, de una chiquilla de 13 años que fue violada analmente por su primo hermano, y donde las redes sociales, mira, son el elemento de comunicación para la violencia sexual entre adolescentes, ¿no? Y entonces aquí el tema de preguntarnos si es posible hacer una respuesta político-criminal a temas de violencia sexual o de violencia del hombre sobre la mujer, de revictimización de la agresión sexual después del proceso y después también la victimización terciaria de la victimización del contexto, ¿no? Esa es la violadita, etcétera, ¿no? La podemos tratar de otra manera y desde otra perspectiva. Yo creo que un tema de fondo es aceptar que sí hay que hacer política criminal, pero no una política criminal que tenga pues la ilusión de la pena como la solución principal de lo que todos conocemos, que debe ser globalmente una política social, ¿no? Pero en términos de política criminal, yo sí creo que es legítima la criminalización tanto del feminicidio íntimo como del feminicidio no íntimo. Eugenio Raúl Zaffaroni dice que no es femicidio, no es feminicidio, es femicidio, pero eso es un tema lingüístico. El tema es si el sistema penal va a legitimar como estructura de sentido de la sociedad que sea lícito que un hombre mate a su mujer. El componente principal del feminicidio, que lo diferencia del asesinato, del homicidio, es este elemento de visión de propiedad que el hombre tiene sobre su mujer, la que fue su mujer, la que lo sigue siendo, la que él quiere que lo sea, ¿no es cierto? Yo lo he visto, miren, he estado en la Defensoría del Pueblo y hemos viajado a nivel nacional. Y yo en la maestría dicto un seminario sobre feminicidio. Y entonces creo, una ventaja de mirar los tipos de feminicidio que hay en el ámbito regional y en general en todo el país. Y la vertiente mayoritaria del feminicidio le da una suerte de catarsis freudiana al feminicida. Después de que mata, se siente liberado. ¿Por qué? Porque él siente que tiene menos hombría, menos honor, cuando su mujer actúa de un modo no concorde a los estereotipos que él tiene de lo que debe ser la conducta femenina clásica: subordinación, obediencia, sometimiento sexual, laboral, en general, ¿no es cierto?, cultural y contextual. Y entonces yo creo que la criminalización del feminicidio sí cumple una función preventivo general, o por lo menos debe cumplirla, de disuasión, ¿no? De hecho, cuando debatíamos este tema en el Congreso, había quienes decían que eso iba a ser estrictamente simbólico. Yo creo que no lo es tanto. Mira, por ejemplo, en Ayacucho, en Chungui, encontramos un feminicidio con hacha. Mira cómo se ubica el asesinato de mujeres a las coordenadas regionales. Y ahora que estamos hablando de Arlet, a mí me da ganas de llamar a los medios, ¿no? Pero el principal medio que se está usando para matar mujeres es el método